Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Estamos en un nuevo encuentro realizado en el marco de la Fundación Atlas de Podcast de la Libertad. En este marco vamos a charlar con tres expertos para hablar de distintos perfiles sobre la misma temática. En primer lugar, sobre la ley base, su relevancia, factibilidad, implicancias, beneficios. Pero antes vamos a charlar un poquito sobre la cuestión de lo que sucedió en España, ¿no? Y las implicancias. También es un tema de actualidad que no podemos dejar de lado, ¿no? Y para ello vamos a conversar con tres expertos, como decía recién, que son, los presento: Pascual Albanese, analista político, vicepresidente del Instituto de Planeamiento Estratégico; Martín Litwack, abogado, fundador y CEO de Untitled Legal, una boutique de servicios legales especializada en fondos de inversión, finanzas corporativas, planificación patrimonial internacional. Es autor, Martín, de Cómo protegen sus activos los más ricos y Paraísos fiscales e infiernos tributarios. Qué buen título ese libro. Y vamos a conversar también con Castor López Ramos, quien es ingeniero con posgrado en Economía en la Universidad Torcuato de Itela y en el Politécnico de Madrid, exdiputado provincial Santiago del Estero, profesor de la UNCE y profesor de la UCSE. Así que bueno, y vamos a comenzar charlando sobre, me gustaría tener la opinión de ustedes sobre, digamos, los sucesos de las últimas horas respecto del conflicto del presidente argentino y el presidente del gobierno español. Y bueno, si quieren les vamos un poco por orden alfabético para poner algún criterio y invitamos a Pascual a ver cómo está. Pascual, gracias por estar acá y te pregunto cómo ves la cuestión de lo que está sucediendo, lo que ha sucedido en España. Me causó gracia lo del orden alfabético porque es una maldición que me acompaña desde la escuela primaria, cuando uno va primero en la lista y siempre lo va a pasar en primer término. Visto desde lo analítico, no desde el posicionamiento, daría la impresión que este conflicto entre el presidente argentino y el presidente del gobierno español, insisto, con independencia de las razones o sin razones que le pueden asistir a cualquiera de las partes, que seguramente son un tema bastante más largo, desde el punto de vista estrictamente político, yo diría que beneficia a ambos. Y lo explico rápidamente. En el caso del presidente Milei, sin ninguna duda, esta intervención, digamos, de alguna manera disruptiva en la política interna española, consolida un objetivo que él claramente se ha planteado y que viene desarrollando, hay que decirlo, con notorio éxito, que es convertirse en una figura muy importante, lo que podríamos llamar, sin entrar en detalles, la derecha internacional. Creo que el propio Milei, hace poco en un reportaje acá por la televisión con Mauro Viale, con Jonathan Viale, con el hijo de Mauro Viale, explicó precisamente que para él era importante ese posicionamiento en el mapa político mundial, que sin ninguna duda lo está consiguiendo y lo va a seguir profundizando en los próximos meses. A su vez, por el otro lado, desde el punto de vista de Pedro Sánchez, que también es un personaje muy particular de la política española, un izquierdista underground, que no se le puede negar habilidad y talento político, porque ha generado un gobierno de lo más, por decir poco, extraño, en alianza con el independentismo catalán y hasta con los exterroristas de la ETA, para constituir un gabinete con el Partido Socialista. Insisto, en el caso de Sánchez, el hecho de confrontar con Milei, esto es con la derecha, entre comillas, de Vox, para él es muy importante, porque en realidad Sánchez se procura dividir a la oposición española, o sea, dividir al Partido Popular por un lado y a Vox por el otro, para conseguir salir primero en las próximas elecciones, primero en España, en las próximas elecciones del Parlamento Europeo, que como ustedes saben se realizarán en los próximos días. Esto es, paradójicamente, ambas partes están cumpliendo sendos objetivos políticos y lo están cumpliendo con señalado éxito. Esto desde el punto de vista del análisis estrictamente político. Otra historia es
qué significa esto desde el punto de la relación bilateral, pero yo preferiría que para esto opinen los demás panelistas. Muchas gracias, Pascual, y le cedemos la palabra a Martín Lidward para tener su opinión. Mira, yo soy muy cuidadoso de no aprovechar los micrófonos para opinar como experto de cosas en las cuales no lo soy. Entonces, cuando hablemos de ley base, si hablamos del paquete fiscal, yo voy a poder opinar más como experto. Acá hay una opinión personal, como si estuviéramos charlando en un bar y compartiendo un café, una cerveza o lo que sea. Coincido 100% con lo que dice Pascual. Acá no es un tema de quién ganó y quién perdió. Creo que los dos aprovecharon la pelea. Cada uno le habla a sus seguidores, no a los demás, con lo cual uno hizo lo que tenía que hacer y punto. A mí en lo personal me da, digamos, cierta vergüenza ajena el bajo nivel de las discusiones en general, pero entiendo que Javier recurre a esto por ese posicionamiento que Pascual bien mencionó. De hecho, yo voy a decir algo que lo digo siempre en mi círculo cercano. A mí con Javier me pasa, Javier lo conozco hace muchos años. De hecho, Javier escribió el prólogo de ese segundo libro que vos mencionaste, el libro Paraísos Fiscales e Infiernos Tributarios. El prólogo de Javier Milei, cuando no estaba en la política, sino que estaba, digamos, en la batalla cultural pura, digamos. A mí con Javier lo que me pasa, cuando lo tengo que analizar, es algo similar a lo que me pasa cuando tengo que analizar a Maradona. Y lo digo porque, si vos hablás con cualquier argentino, nosotros lo somos, pero él está viendo la presentación después de alguien que no lo es tanto. En Argentina, cuando le preguntan por Maradona, uno inmediatamente dice: vamos a separar el Maradona futbolista, que fue el mejor del mundo, o el segundo, no importa, no vamos a discutir ese tema ahora, del Maradona persona. Y ahí uno puede opinar libremente. Y yo acá creo que cada vez es más clara esa distinción entre el Javier comunicador, Javier referente de la derecha internacional, Javier speaker, Javier personaje, que coincido con Pascual, se ha manejado brillantemente desde que irrumpió en los medios hace 10 años y lo va a seguir haciendo, y está claro que su rol es cada vez más preponderante, de el Javier presidente, del Javier gestor. Y son dos cosas muy distintas, donde para mí merecen notas muy disímiles en un caso y en el otro. Entonces, no es que la crítica a Javier es al Javier total, uno puede decir, mira, el posicionamiento creo que nadie lo podría haber hecho mejor en el corto tiempo que lo hizo. Creo que la pelea es brillante, como lo es también ir a medio de box. O sea, claramente él está haciendo muy bien las cosas como comunicador y como batallador cultural. Después la gestión, si querés hablamos cuando hablemos de la ley bases y de los proyectos y qué es lo que uno se ve, creo que va por otro carril. Muchas gracias, Martín, y le preguntamos ahora a Castor López su opinión. ¿Cómo estás, Castor, de vuelta? Muchas gracias. Hola, Martín. No puedo menos que coincidir con Pascual y Martín. Realmente, después de escucharlos, no veo que podría aportar nada relevante. Coincido, hay conveniencias mutuas. Hace mucho tiempo que vemos presidentes usando a la política internacional como una herramienta de efecto en las políticas nacionales, también en los mercados domésticos, fortaleciendo tropa propia, diríamos, en ambos casos, ante posiciones próximas electorales. Así que bueno, creo que lo han dicho todo con suma claridad y me adhiero totalmente a los criterios expuestos por Martín y Pascual. Bueno, excelente. Y ahora quisiera comenzar a charlar un poquito sobre el tema de la ley bases en este momento, sus implicancias, y hago un par de preguntas abiertas, ¿no?, para escuchar sus reflexiones, ¿no? Por un lado, si saldrá la ley, esto creo que vamos a coincidir todos sobre el estado en que está en este momento, si realmente es clave para el éxito económico del gobierno en el corto plazo, en el mediano, en el largo plazo, o tiene más valor simbólico. Bueno, y si quiere vamos en el mismo orden, le cedemos la palabra a Pascual. Yo no tengo ningún inconveniente en mantener el orden, pero tratándose, como bien señaló Martín al principio, de una pregunta sobre un tema que básicamente tiene naturaleza económica,
Yo te sugeriría, Martín, cambiar en este caso el orden, si fuera posible, y empezar por Martín, porque en todo caso me parece que a partir de una apreciación económica, en este caso, va a ser más apropiada una interpretación política. Excelente, excelente. Bueno, pasamos, si te parece, a Martín. Bueno. Perdón, Martín, que se te pase la pelota. No, estamos entre amigos ya a esta altura, despreocupate. Igual voy a empezar con una lectura política muy breve, si me permitís la irreverencia. ¿Qué es esto? Yo creo que la ley base, si sale, para mí los dos efectos principales no son económicos ni fiscales, sino que son políticos. La primera es que efectivamente se está acomodando el barco en la dirección correcta. Creo que hay una muestra de la dirección del gobierno y en eso vale. Y por otro lado se está demostrando que pese a tener unas minorías muy marcadas, se consigue sacar una ley. Para mí hoy la ley de bases quedó depurada, le hicieron cortes por todos lados y te diría que hay algunas cosas que están buenas, pero no va a cambiar sustancialmente la Argentina en el corto plazo. De hecho, para mí, y siendo la respuesta a la pregunta de Martín de antes, para mí la ley de bases no es fundamental, se transformó en un tema simbólico. Pero la situación de crisis de Argentina actual, la ley de bases es una ley más de mediano plazo o de largo plazo que de urgencia, en definitiva. Entonces yo creo que si sale, y está difícil, pero si sale, creo que lo que demuestra es una fortaleza política importante y un rumbo. A mí lo que, digamos, desde el punto de vista del contenido económico de la ley bases original tenía cosas muy buenas, tenía una amplia lista de empresas a privatizar que quedó muy disminuida en esta segunda versión. Tenía reformas laborales, bueno, en realidad el DNU, reformas laborales mucho más profundas que quedan acá bastante reducidas. De hecho, todo lo que es la caja sindical se mantiene, que son los principales problemas. En materia impositiva, que fue por una ley separada, ahora el capítulo fiscal fue por otro lado, tenemos esencialmente 4 medidas, yo diría 2 buenas y 2 malas. Las 2 buenas para mí son la moratoria, que muchas empresas la necesitan, y obviamente la reforma al régimen de monotributo, que amplía muchísimo la posibilidad de facturar. Y las 2 malas para mí tienen que ver con el impuesto a las ganancias, no porque lo vuelvan a poner, porque el impuesto a las ganancias es uno de los menos malos de los impuestos que hay, sino porque no se compensa con otras cosas. Yo creo que el hecho de discutir de vuelta ganancias, y de hecho lo habíamos hablado con algunos diputados del PRO y del radicalismo, era una buena ocasión para presentar una reforma un poco más general, al menos en lo que tiene con impuestos nacionales, sin entrar en provinciales y municipales, al menos a nivel nacional había muchas más cosas para hacer. Y el blanqueo creo que definitivamente no es el momento para hacerlo. No hay ninguna razón interna ni externa para hacerlo. Creo que había que esperar a esta reforma tributaria, que de a poco empieza Javier a hacer algunos comentarios, que va a sacar el impuesto país, que va a sacar, ayer dijo justamente, creo que con la entrevista con Viale, que los primeros 3 impuestos que iban a tratar de sacar eran el impuesto país, las retenciones y el impuesto al cheque. Creo que obviamente hay que sacar también bienes personales y una serie de impuestos más, pero es el camino correcto. Todos los impuestos sobre las transacciones son de los peores que hay, porque justamente ponen un freno a la inversión. Pero creo que el contenido, de vuelta está también el tema del RI, que digamos está buenísimo poner incentivos para que la gente invierta, pero la realidad es que los grandes capitales, yo siempre lo digo de una manera muy simple para que la gente lo entienda, los capitales son mimosos. ¿Qué quiere decir? Que van a donde los tratan bien. ¿Y qué es lo que quiere el capital? Seguridad jurídica. No tiene ningún sentido una ley. Acuérdense, todos hemos vivido la famosa ley de intangibilidad de los recursos de los depósitos bancarios un mes antes del corralito. O sea, Argentina es un país mentiroso en cuanto a estas cosas, con lo cual lo que tiene que hacer Argentina es dar seguridad jurídica. Si hay seguridad jurídica, las inversiones van a venir, y si no hay seguridad jurídica, podemos poner impuestos cero, que va a venir muy poca gente, va a venir capital muy especulativo, que va a ser el que se va a ir enseguida, que es lo que pasó de alguna manera en la época de Mauricio, ¿no? Muchas gracias, Martín, y vamos a escuchar la palabra de Castor y luego de Pascual, que va a hacer el análisis más político. Castor. Bien, visualizo a la ley como una herramienta de shock, de cambio de formato macroeconómico, o sea que es una ley
muy inusual. Recordemos la envergadura que tenía, el nombre es emblemático, bases y puntos de partida, nos remonta a una refundación del país. Es muy relevante, como digo, porque propone un cambio de régimen, de formato macroeconómico. Esa es la propuesta de la ley. Y en ese sentido tiene muchos fundamentos. Ha recibido un mandato popular más que importante en el balotaje y vemos un sostenimiento del apoyo social y político absolutamente inusual, dado los costos que se está enfrentando la sociedad en muchos de sus estratos. Yo estaba revisando los números de comercio, de la relevancia del comercio exterior a Argentina en los últimos 60 años, y uno, tanto en el comercio exterior como en inversión global, la radicada en Argentina, en los últimos 60 años, miré desde finales de la década del 50, 60 hasta nuestros días, y se ve una permanente caída, curiosamente en ambos parámetros, tanto en comercio exterior como en inversión global, desde alrededor de un 1% del total del mundo a un 0,2%. Actualmente hemos caído a una quinta parte de la que teníamos hace 60 años, tanto en inversiones como en comercio exterior. Dos términos, ¿no es cierto?, del Producto Bruto Argentino. Y esta ley propone recuperar comercio exterior, recuperar inversiones, y obviamente esto significa atravesar una fase de disminución del consumo, del término consumo, pero donde ahí el agente relevante que se propone disminuir es el gasto público. Que el gasto público ha tenido, todos ustedes saben claramente, una explosión de casi duplicar su participación en el producto en las últimas 2 décadas, sin un correlato de mayor cantidad ni calidad de bienes y servicios públicos, ¿no? Y esto creo que ha sido lo choqueante para la sociedad, lo que ha provocado ese hartazgo, esa defraudación, esa decepción, ese fracaso. Y si antes había una grieta dentro del sistema político, ahora hay una fractura entre la sociedad y la política, que ha provocado el emerger de un candidato de las características de Javier Milei, con todas sus facetas, como bien lo ha explicado Martín, que lo conoce mucho más. Ahí va una anécdota. Hace 4 o 5 años recuerdo que andaba presentando su libro por el país el actual presidente, y llegó a Santiago, y la fundación que lo traía, Federalismo y Libertad, no conseguía un presentador local. Así que bueno, me convocaron y fui. Ahí tuve el primer contacto, creo que fue el año 2018, y percibí que llegaban combis de Catamarca, La Rioja, Tucumán, a Santiago, y digo, bueno, algo está pasando, ¿no? Vi la presentación, el formato de la presentación del libro, todo lo show que era, pero bueno, me llamó la atención. Reitero que una ley de esta envergadura precisa de una manera simultánea también de una calidad de la gestión del cambio de formato, donde ahí veo los inconvenientes, ¿no? Visualizo 3 grandes ejes. Volver a un estado eficiente y austero, que sea un lubricante de recuperar capacidad de crecimiento económico, y fundamentalmente productividad. También miré números de productividad global de Argentina, tanto la productividad total de factores como la productividad de la fuerza laboral, y en ambos casos la caída de productividad argentina está cerca de 18-20 puntos. 18-20% cayó desde el 2013 acá. Son caídas de productividad muy, muy relevantes. Y además, simultáneamente, en el discurso político, si hay una palabra que no es mencionada, es productividad, ¿no? Y sin duda que el sector público, con su baja productividad, es la que baja el promedio de la economía argentina en su conjunto, ¿no? La baja por muchas cuestiones: presión fiscal, leyes laborales rígidas, ausencia de infraestructura adecuada.
bueno, ahí entraríamos en este debate si el dólar atrasado o lo que hay costos adelantados, como se lo escuché decir al Hacha Láser, ¿no? Que también hay que revisar. Pero decía, yo visualizo 3 ejes: la necesidad de un Estado eficiente y austero acompañado acompañado con un acompañamiento social y político muy relevante, nunca visto, la necesidad de regulación económica y la necesidad de integrarnos al mundo, y más precisamente al mundo que progresa. Obviamente que esto tiene un proceso en el que estamos transitando. El reacomodamiento de precios relativos lo hemos visto. Baja la inflación luego del fogonazo inflacionario que provocó quitar el pie de encima de los precios regulados. Ahí hago una nota de que en Argentina realmente tenemos una muy escasa calidad de los entes reguladores. Casi todos ellos han terminado simplemente pisando precios, cuando la función de un ente regulador, todos lo sabemos, es tratar de llevar a un punto similar al de competencia, a un mercado que precisa ser monopólico, pero regulado, ¿no es cierto? Entonces casi todo se reduce a poner bien el tuning de cuál es la cantidad mínima que le vas a pedir y cuál es el precio máximo que le vas a exigir, para tratar de acercarlo a un punto similar a uno de competencia, ¿no? Pero eso he conversado con muchos técnicos de entes reguladores, y pisar precios de todo de toda la política que llevan adelante. Entonces decía, y ahora viene, y es como que uno necesita rápidamente crecer en comercio exterior, rápidamente crecer en inversiones y aguantar el barquinazo de la caída del consumo en una fase muy crítica hasta una recuperación del consumo privado, ¿no? Ahí donde veo que ese tránsito precisa de una gestión del cambio de formato de macroeconómico que se promete, que se propone, y ahí es donde veo ese desfasaje entre el apoyo social que tiene, absolutamente inconsistente con la representación parlamentaria y la fuerza legislativa que dispone, ¿no? Así que, bueno, lo dejo ahí a los puntos, pero una ley absolutamente revolucionaria y muy relevante. Muchas gracias, Castor. Y ahora sí vamos a escuchar la palabra de Pascual con su opinión sobre el análisis político de la cuestión. El único comentario sobre economía, porque ya ha habido una opinión mucho más calificada y muy bien planteada tanto por Martín como por Castor, es que lo más importante que tiene esta ley, independientemente de su contenido casuístico de artículo por artículo, es que fija una dirección, fija un rumbo estratégico, que es algo muy importante para cualquier país del mundo, pero particularmente para la Argentina en las condiciones de hoy. Por eso es que, con independencia de si los 600 y tantos artículos originarios hayan quedado reducidos en la negociación política a los 200 y pico que en este momento están en el Senado, lo esencial es que la ley de alguna manera sacraliza, simboliza un cambio de rumbo estratégico en la Argentina y plantea justamente los ejes que están acertadamente, esos tres ejes a los cuales tan acertadamente ha planteado Castor. Si la ley es más o menos relevante, bueno, está implícito en lo que acabamos de decir. Es posible que no sea demasiado relevante a lo mejor, tal cual insinúa Martín en su intervención, en cuanto a que muchas cosas son para más adelante y que hoy por hoy la prioridad inequívoca del gobierno, y no solamente del gobierno, la exigencia de la sociedad y lo que marca la situación económica, es el tratamiento de la coyuntura en este enfrentamiento a como dé lugar a la escalada inflacionaria y a la búsqueda de la estabilidad económica lo más rápidamente posible, lo cual de alguna manera opaca a veces las visiones más vinculadas con el mediano plazo y el largo plazo. Pero hay un punto que a mí me parece particularmente importante, y acá sí entra lo específicamente político, en relación a la cuestión de las reformas económicas, que es el tema de la confianza nacional y de la confianza internacional en los procesos de reformas en cualquier país del mundo, y mucho más en un país con los antecedentes
no demasiado lustrosos que en la materia ofrece la Argentina. Por eso es que, tal vez, a diferencia de lo que muchos plantean, la ley bases es importante cuanto más, no solo si sale, cuanto más apoyo parlamentario obtenga. Porque el apoyo parlamentario, desde este punto de vista, tiene un efecto simbólico que es también material, porque implica precisamente mostrar a la sociedad argentina y sobre todo al mundo entero que este proceso de reformas, que tiene naturalmente, como bien se ha señalado particularmente en el caso de Castor, un fuerte apoyo de opinión pública, tiene chance de perdurar en el tiempo más allá de un gobierno. Los inversores internacionales y también los nacionales no se plantean, en principio, salvo negocios muy puntuales, perspectivas de corto plazo. Necesitan tener una idea de que lo que se está haciendo en un país, y en este caso en la Argentina, va a seguir existiendo y va a seguir funcionando dentro de, por ejemplo, 10 años. Por eso, independientemente de cualquier opinión personal sobre fulano o sobre mengano, no es lo mismo que Lustó esté a favor o en contra. No es lo mismo que Pichetto esté a favor o en contra. No es lo mismo, no es lo mismo que el oficialismo consiga a duras penas una escuálida mayoría que le permita decir la ley salió, a que esta ley tenga el máximo apoyo posible dentro de estas circunstancias. Descarto, por otra parte, y acá sí contesto a la primera pregunta tuya, Martín, que esta ley va a salir. Va a ser un parto de los montes. Probablemente va a tener todavía más modificaciones y desde el punto de vista de los economistas, probablemente más defectos que la que tiene. Pero independientemente de los defectos que tenga, si esos defectos están compensados con un mayor apoyo político, yo diría que inclusive en términos económicos, esa ley más defectuosa en términos técnicos va a ser más efectiva en términos de la política y de la gestión. Muchísimas gracias, Pascual. Y ahora quería invitarlos como para cerrar, hacerles una pregunta bastante abierta, ¿no? Si esta aparente debilidad del gobierno parlamentaria, al tener cerca de 38 diputados, 7 senadores, 0 gobernadores, 3 intendentes, ¿es una restricción para la implementación de políticas en el contexto de la nueva era de la tecnología global y la comunicación por otras vías? ¿O si pensamos que es una restricción fuerte, estamos pensando en función de el viejo pensamiento, de la vieja política, y estamos atrasando con esta visión? Y si quieren vamos en el mismo orden de antes, con Martín primero. Bueno, a ver, yo creo que obviamente hay cosas en teoría que cambiaron, no podemos analizar el fenómeno Milei desde la típica dicotomía peronismo-radicalismo de comités y discusiones y demás. Yo creo que acá hay dos cosas importantes. Una creo que Pascual la mencionó antes, o Castor, no me acuerdo, en el sentido de que hay una conciencia o una decisión. Digamos, yo no vivo en Argentina, voy muy seguido, pero no vivo en Argentina. Y me llama la atención los últimos 6-7 meses, las veces que fui, que habré ido 7 veces, digamos, prácticamente una vez por mes. La sensación cuando uno habla con la gente es que están convencidos que hay que aguantar. La gente te dice, la estoy pasando mal, pero hay que aguantar. Es ahora o nunca, es la última chance. Es lo que escuchás por todos. Los que lo votaron porque están fanatizados, los que no lo votaron, salvo los fanatizados del otro lado, que no importa, digamos, ese es un 25-30%, pero que el 70% de la gente, entre los que votaron a Javier convencidos, los que se convencieron después y los que no lo quieren, pero tampoco lo detestan, digamos, y quieren lo mejor para el país, entienden que hay que aguantar. Eso por un lado, creo que es un tema muy distinto a lo que uno veía en otros con otros gobiernos, inclusive el de Mauricio Macri, por poner a alguien más similar ideológicamente que el de Cristina o el de Alberto. La gente estaba con, mirá, si Mauricio no hace los 10 puntos que yo quiero, me hace 9 y ya no lo apoyo más. Y ya empiezo a exigir cosas. Y acá es como que, bueno, queremos ver qué hace Javier, lo vamos a apoyar y tenemos que aguantar. Por un lado. Y por otro lado, lo que hay también es una suerte de vigilia y protección en redes sociales muy fuerte, donde cada cosa que hace Javier se ensalza, se defiende, se protege,
se memeiza, digamos, y se transforma en bandera, y las críticas se acallan, se persiguen, se discuten. Entonces, yo creo que Javier hoy tiene un poder mucho más grande que el que representan esos diputados y senadores, y tanto él como los diputados y senadores de la oposición lo saben. Entonces, me parece que están todos actuando como si Javier tuviera una minoría muy grande o una primera mayoría inclusive, porque además la oposición sabe que si no lo trata de esa manera, en las elecciones del 2025 definitivamente lo va a tener. Con lo cual yo creo que hay un juego de ficciones donde Javier tiene mucho más poder que el que representa a las bancas, y todos lo saben y todos actúan como si así fuera. Muchísimas gracias, Martín. Invitamos a Castor ahora a responder esta pregunta también. En mi caso, yo le asigno mucha importancia a la sanción de la ley. Lo que uno visualiza del gobierno es que quizás no le ha dedicado el suficiente esfuerzo a una explicación, a un relato del sendero a recorrer. Si bien ha habido documentos, el estado del Estado y otras cuestiones, ha presentado cuál era el costo de oportunidad de no hacer esto, pero bueno, siempre será un costo de oportunidad, una hipótesis que realmente creo que era esa la que presentaron. Luego percibo un sector privado argentino que el apoyo que le ha dado al presidente ha sido retaseado, medido, no se ha mostrado en todo el apoyo que la decisión de este cambio de formato macroeconómico con tanto apoyo social ameritaba. Ahí veo como que el sector privado argentino ha medido su apoyo, y luego una oposición que sabe rosquear, sabe golpear, sabe pegar por debajo del cinturón, o sea, y lo usa, aun cuando no tenga propuestas que hacer. Me preocupa que la ley no salga, y quizás hasta me preocupa más que salga deformada, ¿no? Porque si el gobierno pide una caja de herramientas dada, que le llegue con las herramientas falladas, le falten herramientas, porque creo que el cambio de formato macroeconómico que propone, el cambio de rumbo que propone, precisa de un shock, ¿no? Y allí donde surge la necesidad de relatar mucho, porque por nuestra historia de confiscaciones, de cesaciones de pago por crisis de deuda, por crisis de alta inflación, como creo que también lo refiero a Lacha Lázaro, y dice, tenemos la carpeta manchada. Y con carpeta manchada las garantías que tenemos que dar son mayores que las usuales, tenemos que colocar blanqueos que son absolutamente antipáticos, pero también tenemos que reconocer que un 50% de la economía argentina son de stocks que no están registrados. Así que por esto uno ve la necesidad de incorporar estas cuestiones. O sea, todo es complejo, las privatizaciones, quizás hay un relato de decirle, vean, las privatizaciones admiten 3 dimensiones, la propiedad, la gestión, el financiamiento, podemos armar mix y dialogar más, ¿no? O nuevos esquemas de obras públicas. En todas estas cuestiones me parece que ha faltado trabajo del rosqueo bueno. Así como existe el rosqueo malo, las fuerzas del cielo podrían haber practicado el rosqueo bueno también. Pero bueno, se está avanzando. Me preocupa. Me deja alguna tranquilidad la posibilidad del veto presidencial, veto parcial o total, y continuar adelante, que no descarto en un presidente de las características que el que tenemos. Si la caja de herramientas si en un partido de fútbol te la devuelven cuadrada, como dice, bueno, no la acepto. Pero bien, coincido, el rumbo es el correcto, el apoyo social llama la atención, y uno tiene mucha esperanza de que se atraviese esa fase crítica hasta que levante inversiones, levante comercio exterior y soportemos el barquinazo de consumo interno que lo pueda atravesar. Parece tener espaldas para atravesarlo,
Y bueno, mantener expectativas. Yo creo que mantener expectativas positivas debería ser el mandato del presidente y del gobierno. Muchas gracias, Castor, y vamos ahora a la palabra para cerrar de Pascual. Primero, una muy pequeña digresión acerca de lo que acaba de decir Castor acerca de la cuestión del sector privado y el gobierno de Milei. Creo que cuando hablamos del sector privado de la Argentina, no podemos cometer el error de idealizar a nuestro empresariado. Es obvio que en la Argentina existe un sector importante del empresariado nacional que ha estado muy acostumbrado y beneficiado por lo que se puede llamar el capitalismo prebendario, y que en esa medida no necesariamente este cambio de rumbo tiene el apoyo de ese sector. Más aún, yo diría, es altamente probable que haya sectores empresarios importantes en Argentina que no estén para nada de acuerdo con el cambio de rumbo que plantea el gobierno de Milei. Un ejemplo que a lo mejor puede ser polémico, y no quiero con esto abrir una controversia, en mi caso de un neófito absoluto en economía, y es que el principal negocio de los bancos en la Argentina en los últimos 20 años ha sido prestarle dinero al Estado. Esto quiere decir, el sector financiero no parece haber sido particularmente perjudicado por esta catástrofe económica que la Argentina ha sufrido en las últimas décadas. Digo esto como ejemplo para de alguna manera plantear que las cosas en este sentido no son blancas o negras y que efectivamente en esta pulseada va a haber sectores importantes del poder económico de la Argentina que seguramente no van a colaborar con el rumbo estratégico que plantea el presidente Milei. Independientemente de esto, que fue, insisto, una digresión, me parece que, en relación a la pregunta originaria tuya, Martín, voy a coincidir con lo que dijo el otro Martín, o sea, el Dirk en este caso, en el sentido de que efectivamente Milei muestra y tiene un poder político muy superior al que se exhibe en las cifras parlamentarias. Y que efectivamente la oposición política, tanto la llamada oposición dialoguista como el kirchnerismo, han tomado debida nota de eso, y me parece que precisamente en esa constatación hay también, está explicado también el cambio de actitud en el sentido de una mayor capacidad de negociación, en este caso, de ambas partes. Creo en ese sentido que, de todas maneras, habría que agregar en este punto un ingrediente que no hemos tocado y que sería más largo de desarrollar, y es que en realidad el problema institucional más serio desde el punto de vista político que tiene el gobierno no está tanto en el Parlamento como en el sistema federal de la Argentina y en el papel que cumplen los gobernadores. Porque, digamos, es cierto que Milei tiene muy pocos diputados y muy pocos senadores, pero más cierto todavía que no tiene un solo gobernador entre 23 y tiene 3 intendentes entre 2000. Y eso, efectivamente, en la forma de la estructura institucional de la Argentina, constituye una limitación digna de tenerse en cuenta. Por lo tanto, a la hora de hablar del diálogo y del consenso político, yo no pondría solamente la vista en el Parlamento, sino que la pondría también, y yo diría especialmente, en la relación entre el Estado Nacional y las provincias. Bueno, muchísimas gracias a los tres por esta posibilidad de conversar. Realmente un lujo poder escuchar y compartir sus visiones desde distintos ángulos sobre este tema que nos preocupa y nos ocupa a todos. Todos tenemos muchas preguntas, tenemos sentimientos a veces contradictorios, ¿no? El corazón nos dice una cosa, la cabeza nos dice otra, a veces coinciden, a veces cambian. Bueno, estamos en el medio del baile, así que realmente agradecido fuertemente en nombre de la Fundación Atlas por esta posibilidad de escucharlos y a partir de esto incrementar nuestra comprensión de este momento histórico que está viviendo la Argentina. Así que muchas gracias a todos, gracias a los que nos han acompañado y nos seguimos viendo en un próximo encuentro.